Para múltiples aplicaciones, desde domésticas hasta industriales, resulta útil la utilización de sistemas embebidos para el control de la respuesta de una planta. La biomédica no está exenta de ello. En implementación de incubadoras para recién nacidos, son fundamentales los sistemas de control automático. Somos Javier Nieves y Edwin Fuentes, y nuestro desafío consiste en la utilización de un microcontrolador, programado para responder por modulación de ancho de pulso sobre un calefactor, y así lograr una alta precisión en la regulación de la temperatura. Este es nuestro circuito en Proteus. Para empezar, tenemos el transformador que reduce el voltaje de alimentación de 120 a 12 voltios. Luego pasa el voltaje por un puente rectificador de onda completa y posteriormente a este optoacoplador. Este optoacoplador consiste en un diodo emisor de luz y un fototransistor, en el cual cuando pasa corriente por este diodo va a encender y la base va a detectar dicha luz y se va a activar, haciendo que se cierre y la corriente fluya de colector a emisor y se dirija directamente a tierra. En el caso de que el diodo detecte un cero o un bajo, no va a encender, lo cual hará que el transistor se abra y la corriente de la señal que queremos pase al Arduino. En esta etapa tenemos un puente de Wheatstone, el cual consiste en 3 resistencias y un termistor, el cual cambiará su resistencia dependiendo de la temperatura en que se encuentre. Aquí tenemos un potenciómetro que nos sirve para regular el setpoint que queremos ajustar. El Arduino enviará una señal de tren de pulsos PWM a este MOC, que consiste en un diodo emisor de luz y un TRIAC. Cuando la LED detecta un alto, el MOC deja pasar el voltaje que proviene de la línea del transformador y dependiendo del voltaje que deja pasar, así será el ángulo de disparo del TRIAC para controlar el foco. El TRIAC controla el área de la curva AC que recibe el foco. El área bajo la curva representa la potencia. Al variar la potencia del foco, se refleja en su intensidad y al ser un foco incandescente, así también en el calor que emite, que es la variable que a nosotros nos interesa controlar. Ahora procedemos a explicar el código en Arduino. Para empezar, incluimos la librería PID, declaramos las variables setPoint, input y output y definimos las constantes KP, KI y KD. Estas las obtuvimos mediante el software MATLAB a partir del análisis en respuesta a lazo abierto de una planta térmica conocida en la Universidad Don Bosco. Estas son las variables con las cuales va a trabajar la librería PID. Definimos en el pin digital 2 el 0 como la entrada del Zero Crossing Detector y en el pin digital 3 como la salida del TRIAC. También declaramos retardo, que va a ser el retardo de tiempo del tren de pulsos PWM. Aquí declaramos N1 y N2 en las entradas analógicas A1 y A2 correspondientemente, que son los nodos del puente de Wheatstone. Declaramos ref y temp, que va a ser la lectura en voltaje de estos nodos. Y también declaramos bf, que va a ser la resta de estos dos. Inicializamos el serial, definimos el pin del TRIAC como salida y el pin del 0 como entrada. Aquí tenemos más abajo las alarmas, las cuales las definimos para una condición inicial en bajo. Aquí tenemos esa función, la cual nos va a servir para detectar los ceros en la red eléctrica, y al mismo tiempo que detecte los ceros va a activar la función angle, que se encuentra aquí abajo. Esta función lo que nos va a hacer es darnos un valor de tiempo que se obtiene, o de retardo que se obtiene del PID en microsegundos. Volvemos aquí arriba y guardamos ref y temp como los nodos del puente de Wheatstone. Guardamos bf como la resta de estos dos y definimos bf como la entrada de nuestro PID. Aquí ya inicializamos el PID. Ahora seguimos en el void loop, tenemos otra vez ref y temp. La resta de estos dos va a ser bf y declaramos medida, que va a ser la variable donde vamos a convertir voltaje en grados.
Y también otra vez definimos BF como la entrada del PID. Aquí abajo definimos retardo como la salida del PID y hacemos un mapeo. En este mapeo lo que hacemos es pasar el retardo de 0 a 255 que nos tira el PID a un retardo de 7500 a 600 microsegundos. Aquí tenemos el setpoint, lo declaramos que va a ser nuestro potenciómetro en la entrada analógica A5 y hacemos otro mapeo en la cual pasamos de 0 a 1023, que es la resolución que nos entrega el Arduino, a valores de 25 a 42 grados Celsius, que son los valores en grados que nos van a interesar. Aquí en MyPID Compute lo que hacemos es calcular el valor de la salida del PID. En medida tenemos una fórmula, que esa fórmula es para pasar de voltaje a grados. Esta fue obtenida por medio de experimentos, experimentalmente. Aquí lo que hacemos es imprimir el valor del setpoint en grados Celsius. Aquí abajo tenemos unas condiciones para las alarmas, en las cuales si están por arriba de 3 grados Celsius del setpoint o abajo del setpoint 3 grados, estas se van a activar por medio de alarmas audibles y visuales, dependiendo de cómo las definamos. Tenemos aquí un retardo, un delay de 1 milisegundo. Y por último el void angle, que es lo que explicamos anteriormente. Además, presentamos una simulación del puente de Wheatstone realizada en Tinkercad, en donde nuestro termistor está siendo representado por un potenciómetro. De esta manera, podemos observar a través del serial plotter el comportamiento de nuestro sensor ante los cambios de temperaturas y darnos una idea de la tendencia que presentaría con la entrada del controlador PID. Con esto finalizamos la presentación del desafío Control de Temperatura. Esperamos que todos los conceptos presentados hayan sido plasmados de manera clara y concisa. Muchas gracias.